Hola a todos, hoy vamos a ver cómo utilizar la herramienta de Stitching Vías y Shielding Vías en Altium. Y en español, la Stitching Vías sería algo así como la unión de vías en la PCB, que consiste en utilizar un gran número de vías para conectar las áreas de cobre de diferentes capas. Probablemente el uso más común de la unión de planos con vías es asegurar rutas de retornos cortas para las señales o ayudar a mantener una conexión a tierra constante. Mientras que las shielding vías, o lo que sería en español las vías de blindaje, siguen los mismos principios que las vías de unión, las stitching vías, pero suelen consistir en una sola fila de vías perimetrales alrededor de cada pista. Casi siempre se utilizan para aislar áreas de la placa que operan a diferentes frecuencias y para el control de EMI, es decir, interferencias electromagnéticas. Y en Altium es bastante sencillo utilizar dicha herramienta. Yo me voy a basar ya en mi proyecto que tengo aquí del LED de parpadeo y voy a utilizar pues ese tipo de herramienta para enseñaros cómo se utiliza en mi diseño. Y para ello pues lo tenemos aquí en Altium, en la pestañita de Design. Si la abrimos, bueno, mentira, en la pestañita de Tools, perdona por ese error. Y si nos vamos aquí abajito pone Via Stitching y Shielding. Así que vamos a empezar con la stitching, las vías de unión, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer, o tenemos dos opciones aquí, que sería la de agregar o remover, o quitar, o eliminar. Así que vamos a agregarlo y vamos a ver ahora en la nueva ventana en Altium, pues qué nos dice. Lo primero que podemos ver o podemos configurar aquí es el tipo de vía, digamos la separación entre vía y vía, ¿vale? También podemos utilizar cierto tipo de vía, además podemos crear otros tipos de vía. Esto ya os lo enseñaré en otro vídeo de cómo configurar el tipo de vía para vuestro diseño electrónico en Altium. Y cosa importante también, podemos seleccionar el tipo de señal. En mi caso, por ejemplo, vamos a hacerlo en tierra, ¿vale? Para la tierra, la GND. Y aquí también, bueno, pues podemos configurar la vía. Por ejemplo, no sé, podemos utilizar 0,77 y 1,27, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ver cómo queda. Y 1,27 para el diámetro. Tenéis varias opciones a la hora de configurar la vía. Y lo que vamos a hacer, y también vamos a ver aquí esto que significa el constraint area. Eso significa de que podemos seleccionar un área de nuestra PCB en concreto donde queremos generar este tipo de vías de unión. Pero bueno, de momento vamos a empezar con el principio. Vamos a decir que queremos generar unas vías de unión en todo el plano de tierra que tengo yo en mi PCB. Recordad que mi PCB son de dos caras y en las dos caras pues tengo polígonos de tierra, polígonos cuya señal está a tierra, tanto por la capa de arriba como por la capa de abajo. Y después también últimamente, para terminar, tenemos aquí el Solder Mask Expansion. Esto nos dirá o podemos configurar el tipo de vía, ¿vale? Pero de momento vamos a dejarlo todo como está por defecto. Y simplemente lo que he cambiado es el tipo de vía, ¿vale? La señal donde va a ir y bueno, y el orificio y el diámetro de la vía. Así que si le doy OK, en teoría, nos dice que es el 1,27. Efectivamente, si el diámetro es 1,27, la separación entre vías no puede ser menos que 1,27. Así que vamos a poner 1,27, que sería el mínimo. Le damos OK y aquí lo tendríamos, ¿vale? Y en teoría lo que ha hecho Altium, pues en toda mi señal de tierra, en mis dos planos, o bueno, mis dos polígonos que están asociados a la señal de tierra, pues me ha generado este tipo de vías. Si nos vamos a la vista 3D, podemos ver este tipo, las vías como quedan. Las vías, como podemos ver, pues están descubiertas. Tiene la parte de cobre, la parte de arriba y la parte o la capa de abajo. ¿Vale? Lo que vamos a hacer, por ejemplo, volvemos aquí y ahora lo que vamos a hacer es trabajar un poquito con esta herramienta para dejarlo de manera más estética y, bueno, y que sea mejor para nuestra PCB. Realmente este diseño pues no es necesario, ¿vale? Otra cosa importante también que tienen que tener en cuenta es que cada vez que generemos o usemos este tipo de herramienta, la del Stitching Vías o Shielding Vías, y tenéis algún tipo de polígonos o planos, os recomiendo que siempre, ¿vale? Siempre volváis a reemplazar, bueno, a generar los planos y los polígonos nuevamente, por si acaso, ¿vale? Lo tenemos que hacer de esta manera. Y otra cosa que podemos ver aquí, que es importante, que es la manera de que la vía pues, se va a conectar
a nuestro plano de tierra, en este caso generado por el polígono que acabamos de, o que tengo yo aquí en mi diseño electrónico. Y podemos ver de que hay, la vía se va a generar o se va a conectar en cruz, ¿vale? Para evitar esto o para configurar esto de otra manera, es decir, lo que yo quiero realmente es que la vía pues se genere sin un tipo de alivio térmico, por decirlo de alguna manera, de thermal relief, pues lo que tenemos que irnos aquí a Design, a Rules, y aquí dentro de polígonos, ¿vale? Dentro de planos en polígonos, porque yo he creado mi plano de tierra en los polígonos, aquí en Connect, pues podemos ver, por ejemplo, cómo se van a conectar las vías. Y aquí tenemos el Thermal Relief que comenté anteriormente. Lo que vamos a hacer, configurarlo de que no haya ningún tipo de Thermal Relief, sino que se conecte de manera directa. Vamos a aplicar, le damos OK. Y ahora en teoría, si nos vamos ahora y regeneramos los planos o los polígonos, ahora se conecta a tierra de manera automática, ¿vale? Bien, pero como he dicho, esto no es efectivo. Hay demasiadas vías en nuestra PCB. Así lo que vamos a hacer, nos vamos a Diseño, a Tools, a Via Stitching y vamos a eliminarlas, tal que así. Y ahora volvemos a Tools, Via Stitching y vamos a agregar las vías, pero vamos a trabajar un pelín pues con esta herramienta. Vamos a decir que la separación entre vías, pues en vez de 0,127, que sería lo mínimo, pues vamos a ponerlo, pues no sé, 5 milímetros, ¿vale? Y también quiero que sean las vías que estén recubiertas de máscara de soldadura, es decir, que no estén al descubierto. Por lo tanto, aquí en la máscara de soldadura me voy a Specify Expansion y le voy a decir que, ¿vale? Que obligue de que tanto por la parte de arriba, en la capa de arriba como en la capa de abajo, en la bottom layer, pues que me fuerce o que me obligue a que sea tenting, es decir, que sean recubiertas. Ahora, en teoría no tengo nada más, le doy a OK, ¿vale? Pues lo tenemos de otra manera, ¿vale? En teoría, Altium, en teoría no, sino Altium ha generado las vías, pues dependiendo de la configuración que acabamos de hacer. Ya vemos, por ejemplo, de que, bueno, pues este tipo de configuración, pues más elegante y quizás sea más efectiva que la otra. Ya digo, aquí en el tema de la herramienta de Stitching vías y Shielding vías, cuando debería usarlo o no, pues eso siempre, bueno, hay mucha literatura de que te explica cuándo debería usarlo y cuándo no. Como regla general, siempre que tenga algún tipo de plano de tierra, es importante, digamos, que tenga un punto de referencia fuerte, es decir, que esté conectado de manera, bueno, continua o para el tema del retorno de las corrientes. Por lo tanto, siempre se recomienda que haya unas cuantas vías que conecten esos tipos de planos. Bien, dicho esto, vamos a irnos a la vista 3D y ahora podemos ver los cambios, ¿vale? Los cambios podemos ver que ahora que las vías que hemos generado, en este caso de stitching vías o la unión de vías, están recubiertos con pasta de soldadura en la parte de arriba y en la capa de abajo, pues igualmente, ¿vale? Tal que así. Ahora lo que vamos a hacer es seguir trabajando con la herramienta de stitching vías, pero voy a enseñar otro tipo. Voy a Tool, voy a quitar esta primero. Os voy a enseñar también lo que dije anteriormente en el vídeo al principio de crear stitching vías o vías de unión en una zona concreta. Por ejemplo, volvemos a Tools, a Stitching vías y vamos a agregarlas. Y ahora voy a utilizar este tipo de herramienta, el Constraint, ¿vale? Automáticamente Altium pues me devuelve a mi PCB y ahora digamos que quiero generar vías en esta parte de aquí de mi PCB, en la parte derecha de la PCB. Por tanto, digamos, voy de aquí hasta aquí. Esto es simplemente un ejemplo. Y ahora, una vez que termino, pues simplemente me cercioro de que está seleccionado, de que la pizza o la señal es de tierra. Y bueno, esto lo voy a dejar tal como está, porque quiero que las vías pues, estén recubiertas con pasta o con máscara de soldadura. Le doy a OK y bueno, me ha dicho que no puede, bueno, quizás por la separación entre ellas. Así que vamos a intentarlo nuevamente. Agregar. Vamos al área. Quizá no había mucha separación. Algo tal que así. Volvemos aquí y listo. Ya vamos a decir que en vez de 5, pues vamos a intentar con 2 milímetros. Y a ver si ahora Altium puede generarlas. Y efectivamente me acaba de generar
pues las vías en esta parte o en esta zona solamente de mi PCB, ¿vale? Como lo habíamos especificado. Si vamos a la vista 3D, pues podemos ver que las vías pues tienen esa máscara de soldadura, tanto en la parte de arriba, la capa de arriba, como en la capa de abajo, ¿vale? Así que el tema de las stitching vías o vías de unión en español, pues ya prácticamente lo tenemos dominado. Es muy fácil en Altium. Voy a quitarlas y ahora lo que voy a hacer es pasarme a las shielding vías o las vías de escudo. Y para las vías de escudo, pues la metodología a seguir es bastante similar a la de stitching vía, las vías de unión. En este caso, pues nos vamos a la herramienta nuevamente, seleccionamos shielding vías y ahora lo que tenemos que seleccionar aquí simplemente es qué tipo de señal vamos a, pues, a proteger, ¿no? A inmunizar o, digamos, a blindar. Por ejemplo, esta señal de 9 voltios. Lo que hacemos aquí tenemos todas las señales que tenemos en nuestro PCB. Altium la identifica y vamos a decir, por ejemplo, que queremos blindar la señal de 9 voltios. Eso significa de que la shielding vías lo que va a crear son vías alrededor de toda la señal de 9 voltios, bueno, para aislarla de intermitencia, de interferencias externas que puedan interferir en el buen desarrollo de nuestra PCB. Entonces tenemos la de 9 voltios. Nuevamente podemos configurar nuestro tipo de vías y también podemos configurar el tema de la máscara de soldadura. Y para las shielding vías tenemos estas dos opciones auxiliares, que por ejemplo, bueno, tenemos tres. Tenemos una que sería la fila, que significa cuántas vías, ¿vale? Cuántas filas de vías queremos poner. De momento vamos a dejarlo por defecto como 1 y también tenemos estas dos opciones aquí. Una sería agregar copper en las shielding vías y otro sería agregar un cutout o una parte de separación en la vía. Vamos a dejarlo por defecto que sin nada, ¿vale? Y le vamos a dar a ver qué pasa. Le damos y vemos perfectamente lo que acabamos de decir. Bueno, nos da un error y nos da un error por lo siguiente. Nos da un error porque hemos dicho de que esta vía va a aislar o blindar la pista de 9 voltios, esta señal de 9 voltios, pero la referencia, se me ha olvidado mencionarlo, ¿vale? La hemos dejado también a 9 voltios y hecho un plano de tierra y ese es el problema que nos da. Así que le damos aquí y vamos a repetirlo. Vamos aquí. Y ahora en Tools, agregar, y aquí donde está el problema que hemos tenido anteriormente, en esta parte de aquí, ¿vale? Donde tenemos que, digamos, blindarla sería a tierra. Así que nos vamos a tierra y ahora sí que sí, ¿vale? Ya no hay ningún tipo de problema. Bueno, aquí hay un problema en el tema simplemente de la distancia, ¿vale? Pero bueno, la podemos modificar y aquí también lo podemos modificar a mano. Y lo que podemos hacer es ahora irnos a la vista 3D y podemos ver perfectamente de que nuestra pista de 9 voltios, la de tensión, pues ha sido blindada con una fila de vías alrededor de esa pista. ¿Vale? En teoría, pues lo que hace es que, bueno, blinda la señal ante interferencia, posible interferencia externa que puede interferir en nuestra PCB. Bien. Dicho esto, vamos a eliminar otra vez, vamos a trabajar un poquito más con la herramienta. Y lo que vamos a hacer ahora es enseñaros lo mismo. Vamos a ir a Shielding Vías y ahora en vez de decir, por ejemplo, una fila, vamos a intentar pues 2 filas. A ver si Altium puede. Y vamos a poner aquí lo del Clearance Cutout. ¿Vale? Le damos OK. Y aquí lo tenemos. Y podemos ver, por ejemplo, ahora que en vez de una fila, pues lo que ha hecho Altium es generar 2 filas de vías, como lo hemos especificado, tal que así. Y ahora alguno puede pensar, bueno, ¿cuál es la diferencia en mi PCB si tengo ambas vías? Si tengo tanto las vías de unión, las stitching vías, como las vías de blindaje, las shielding vías. ¿Cómo puedo reconocerlas en mi PCB? Bien, déjame hacerte una cosa, déjame ir aquí a Tools,
stitching, y lo que voy a hacer es quitar esta, ¿vale? Y lo que voy a hacer es una cosa. Me voy aquí a Tools nuevamente. Y voy a generar las dos, ¿vale? Pero en este caso, para que me sea más fácil, lo voy a generar primero una, que será en la parte de 9 voltios, y ahora voy a generar unas vías de unión, pues en esta zona, ¿vale? Si puedo. Que me vengo aquí a diseño, a Tools, no sé por qué, siempre doy a diseño, Stitching Vías, y por ejemplo voy a crear una zona, por ejemplo de aquí a aquí, a ver si con esto es suficiente. Simplemente os quiero enseñar cómo identificarlas cuando tengamos en nuestro PCB. Listo. Y ahora, pues, ahora todo está perfecto. Le damos aquí y aquí lo tenemos, ¿vale? Ahora en nuestro PCB, pues tenemos vías de blindaje en la parte de 9 voltios y tenemos stitching vías en esta parte de aquí de la PCB. Bien, pero cuando estamos enseñando cómo podemos diferenciarlas una de otra. Bien, pues si acercamos, vemos por ejemplo que en las vías de blindaje pone VSH, mientras que en las vías de unión pone simplemente VS, ¿vale? Como podéis ver, ¿vale? Aquí tenemos una vía de blindaje, una shielding vía, y aquí tenemos una vía de unión, una stitching vías, ¿vale? Es la manera que podemos diferenciarla con la VSH, que sería de blindaje, y VS, que sería de stitching vías. Y bien, esto es lo que os quería enseñar hoy, cómo trabajar y utilizar la herramienta de vía de unión y de vía de blindaje en Altium, y como podéis ver es bastante, bueno, bastante fácil. Si te ha gustado el vídeo, dale like. Si tienes algún tipo de comentario, por ejemplo, cuándo utilizas tú las vías de blindaje o las vías de unión para tus diseños y si las usas. Y si te ha gustado, y si no te ha gustado el vídeo, no quieres perder este vídeo de esta temática, pues ya sabes, síguenos en el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.